Saludo nuevamente a todas las personas que en este momento están mirando el video. Mi nombre es Fernando Prada. Para todos aquellos que no me conocen, que no están suscritos al canal en YouTube, a lo cual les sugiero que después que vean el video y que evalúen, sometan a juicio, pues tomen su decisión más pertinente. Y un saludo de más confianza con aquellos que ya me conocen y que me han visto en los videos anteriores, que tienen su suscripción en YouTube, en el canal de Fernando Prada, y que ya saben la tónica del video. Para los que no saben, la tónica del video es traer temas de la psique, traer temas de la psicología, traer temas del diario vivir que afectan en la parte mental, y hacer conexiones cruzadas, escriturales con la palabra de Dios, las santas escrituras, la palabra de Dios. En este momento traigo un tema, un tópico, que es el mundo, su oferta y su demanda. Y cómo podemos, de cierta manera, pensar, gerenciar, optimizar el pensamiento y el pensamiento, emoción, pensamiento y acción, el EPA, podíamos, para tomar las mejores decisiones en la vida que nos tocó vivir en este peregrinaje, dice las Santas Escrituras. Vamos a iniciar rápidamente y de modo ágil y dinámico, primeros pininos, pero grosso modo y con mucho respeto y siempre con aquel cariño de haber hecho un trabajo digno. Veamos qué es la autonomía y hablemos de la autonomía como término y como rasgo del carácter, aparte de la confianza como la madre de todos los rasgos del carácter. Pero hablemos de la autonomía, y es aquella capacidad que tiene un individuo de iniciar, desarrollar y concluir una acción, ¿sí?, sin ningún tipo de sujeción y de modo independiente, ¿sí? En los términos del derecho se habla sin ningún tipo de influencia coercitiva. Esto es simplemente que no hay presiones externas que me estén obligando o que me estén de cierta manera poniendo la norma, lo que son los aspectos de la norma, para yo tomar ciertas decisiones, pues, para tomar ciertas acciones. Hablemos ahora de lo que es la elección. Y la elección es un proceso mental por el cual yo voy a poder tomar méritos, hacer méritos múltiples, de múltiples opciones, y voy a poder también seleccionar por los méritos o los antivalores o lo que no coincide que están en mis estructuras, pues méritos o antiméritos, de virtudes, antivalores, pudiéramos llamar. Y hablemos de lo que es el discernimiento, como para poder tener autonomía y como para poder tener elección, y para poder irnos en el terreno de la elección, irnos seguramente, para ir pisando firme en el terreno, para ir a paso firme. Y es el juicio por el medio del cual yo ya puedo hasta, por medio de mis evaluaciones, puedo hasta percibir y puedo aportar, puedo hasta expresar, declarar las diferencias que existen en varios aspectos de un mismo asunto. O sea, yo le puedo dar juicios de valor a algo y entonces ya voy a saber discernir, porque tengo de un mismo asunto, yo puedo decir esto es bueno, esto no, esto sí, de un mismo asunto. Y a veces hay que tener mucho cuidado, porque la falsa doctrina y el movimiento, creo yo, no le voy a decir el nombre que se utiliza comúnmente, pero los movimientos sectarios, los movimientos heréticos, de la palabra hereje, la palabra iresia, del espíritu separatista, involucran unas cuantas doctrinas esenciales verdaderas y dos o tres que no son verdaderas. Entonces, esas que no son verdaderas ingresan, pasan oleadas, pasan desapercibidas, pero ingresan.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el discernimiento? Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta no, esta no está. Esta no está, esta no es bíblicamente respaldada, ni es de cierta manera escritural, entonces esta no va. ¿Qué es lo que pasa con las sectas y con los grupos sectarios que cada uno de ustedes evaluará? ¿Y cuál es uno de los rasgos principales de las sectas? Bueno, decir que ellos son los únicos que tienen la verdad. Ese es uno de los principales rasgos y se lo dejo allí como abrebocas. Prosigamos. Al hablar de esto, ya de estos tres rasgos de autonomía, de elección y de discernimiento, ahora pasemos al grueso escritural. Mundo, lo que nos ofrece el mundo, su oferta y la demanda que hay en el mundo. Vamos rápidamente a ver que la palabra griega para el mundo bíblicamente es cosmos, pero cosmos, palabra griega, tiene varias acepciones, por lo mínimo tiene tres, y son las que vamos a tocar. Vamos a hablar ahorita de tres que vamos a dar el ejemplo. Por ejemplo, en el Salmo 49.1 se habla de que oigan los habitantes del mundo, ¿como qué? Como la tierra habitada. Simplemente el espacio que estamos habitando, este planeta redondo, ¿verdad? Que gira en torno a su propio eje con un grado de inclinación de 23 grados, movido por un sismo hace un tiempito, que gira que orbita alrededor del... Esa es la Tierra, el universo, cosmos. Ahora hablemos de mundo como el que Dios quiere salvar. ¿Como cuál? Texto base del libro del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, Juan capítulo 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es un mundo al que quiere salvar, ¿sí? Y vamos a hablar de un tercer aspecto del mundo. La tercera sección del mundo. El mundo como sistema de criterios contrarios a Dios. Y no solamente es contrario, simplemente no es como que solamente no esté de acuerdo con las premisas y con sus preceptos, sino que se le opone. Vamos a dar, y vamos a hablar que eso está en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Efesios, en el capítulo 2 lo vamos a leer rápidamente y lo vamos a tener para que ustedes sepan cómo lo dice la Escritura. Dice: y Él nos dio vida, y Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ustedes andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aquí podemos cambiar y podemos parafrasear y decir, corriente de este mundo es sistema de criterios, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? El enemigo tan conocido bíblicamente y que es real y verdadero. El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Ese es Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. O sea, un sistema de criterios que se opone, que te hace enemigo, que te hace estar en enemistad con Dios. Vamos a hablar de un punto tan tremendo como, vamos a dar un ejemplo en base al sistema de criterios. Vamos a hablar del divorcio, ejemplo. Y el divorcio a Moisés lo pudo permitir cuando él decía que se le diera carta de repudio a la mujer, ¿sí? Porque los hombres no estaban totalmente preparados para perdonar. Y cuando Jesús llega al momento, dice, pero antes no era así. Varón y mujer los creó Dios, y dejará la mujer a su padre y a su madre, y serán una sola carne, ¿sí? Pero eso era un diseño total hasta el final. Pero por el corazón endurecido, Dios tuvo que permitir la carta de divorcio. Dele carta de divorcio y que sea por adulterio, pues. Y dele su carta de divorcio. Pero esto simplemente lo que me está diciendo a mí es que, mira, antes no era así. Lo estoy haciendo porque ustedes son durísimos en su corazón de perdonar. Cualquiera puede entender que se puede divorciar en cualquier momento porque esta carta de divorcio lo hace. Mas, sin embargo, lo que sabemos es que el matrimonio es una institución para siempre, mientras la vida dure en esta tierra, ¿sí? Hay unas escuelas rabínicas que hablan, Chemay, y la otra escuela rabínica que habla que, mira,
podías darle carta de divorcio a tu mujer hasta porque te sirvió la comida fría. Ese era un movimiento judaico, rabínico, y entonces, bueno, Dios le daba esa prerrogativa a la gente pero él decía, a no ser que no sea por adulterio, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde va esto? Bueno, toma tu decisión, que es una situación así como el discernimiento y como la toma de decisiones, la autonomía de la que estábamos hablando. Y es que toma tu decisión correctamente, porque eres muchacho, estás ya listo para emprender una vida, o ni siquiera has estudiado, o ni siquiera te has establecido patrones, o estás manejando complejos, o estás lleno de toda clase de temores y tal, te quieres ir a juntar con una persona o te quieres unir con una persona y ni siquiera porque tú piensas que esa persona te va a ayudar. O sea, tú crees que esa persona te va a completar y resulta ser que te estás yendo a una situación totalmente con los ojos vendados porque no se conoce al otro y se piensa que esa persona es, y resulta ser que todo termina en divorcio. Termina para los que rápidamente se divorcian, porque hay unos que viven una vida de martirio y de sacrificio y bueno, y de toda clase de torturas y de masoquismo por mucho tiempo. A algunos se les va la vida en eso y no fueron felices, ¿sí? Y quieren, y por eso vemos 1, 2, 3 matrimonios, 4 matrimonios. Vemos las personas con los matrimonios siendo infieles a su esposa, porque es que manejaron mal la toma de decisiones y el matrimonio es sagradísimo. Este es uno de los sistemas de criterios del mundo. Divórciate rápidamente, anda y prueba y divórciate. Sí, anda y cásate. No debería ser, porque por eso tenemos punto de criterio y somos lo suficientemente, deberíamos. El deber ser es, bueno, vamos a tomar esto de modo correcto, la decisión idónea. Ajá. Ahora vamos a ver qué me ofrece el mundo. El mundo me ofrece muchas cosas, el sistema de criterio, pero vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2, versículo 15 y 16, dice, no améis al mundo ni las cosas que en el mundo están. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Esta es la Biblia Reina Valera, traducida y revisada por Casiodoro Valera y Casiodoro de Reina y Cipriano Varela en el 1500 por allá, y esta es la revisión 1960. Pueden conseguirla en cualquier sitio y de hecho esta es la más usada. Bueno, la Biblia me habla allí de 3 aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? Vamos a verlos rápidamente. Dice la Escritura, los deseos de la carne. Y es tremendo los deseos de la carne porque está involucrando al ser humano. O sea, la cuestión está en el ser humano. Sí, pero es que el ser humano es el que hace el mundo. El diario vivir del mundo. O tú interactúas como un ermitaño o una anacoreta con los animales allá. No, tiene que haber otros humanos. Y ahí es donde se forma la sociedad. Y ahí es donde se forma la familia. Entonces simplemente es la misma maldad del hombre, el mismo estado caído ofrecido a otro que también tiene su debilidad. Por eso es que no va tan dirigido a que el hombre está caído. No es tanto el deseo de la carne del hombre, sino como que el hombre forma el sistema de criterios del mundo que está regido por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, que es un espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, ¿verdad? Porque hasta que no aceptemos al Señor Jesucristo, estamos enemistados con Dios. Estamos en otro sitio. O sea, no hay punto como que neutral. O eres luz o eres tiniebla. El que no recoge, desparrama. El que no está conmigo está en contra de mí. No hay punto, tienes que definir tu posición. Y entonces, sabemos que ahora es lo que me ofrece el mundo, pero es que el mundo está regido por el hombre. Vamos a ver qué me ofrece. Gálatas, capítulo 5,
versículo 19 al 21, que dice: y manifiestas son estas obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales yo hoy os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Eso es lo que te ofrece el mundo. Esas son las obras de la carne. Tú te vas a ver involucrado en todas estas cuestiones. Lo único es que va a ser disfrazadamente. El libro de Santiago te habla en el capítulo 4, te habla en el capítulo 4, te dice de dónde vienen las guerras. En el versículo 1, los pleitos que combaten en vosotros no vienen de vuestras pasiones y de todo lo que en ustedes hay, porque ustedes son unas almas adúlteras, dice el 4. No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces es algo muy claro. Está totalmente claro. Eso es lo que me ofrece el mundo. Lo mismo que el hombre, de lo que sale del corazón del hombre, es lo que también va a contaminar al otro. Y yo una vez exponía en el instituto, hacía una ponencia y hacía una exposición acerca de que tal vez todo eso estuviera en ti y tú no tuvieras interacción con nadie. Bueno, eso se muere contigo. No perjudicaste a nadie, solamente te perjudicaste tú. Pero cuando empiezas a tener contacto y empiezas a tener interacción, es cuando empieza a haber la contaminación. Y aquel está recibiendo y tú sigues recibiendo. Y sigue la televisión, y sigue el medio, y sigue la sociedad, y sigue lo caído. ¿Sí? Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Y porque un hombre pecó, por medio de ese hombre entró el pecado al mundo completo. Eso está en Romanos 5:12. Y por cuanto todos pecamos, todos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Esto es un pábulo abundante para el antivalor, simplemente porque eso es lo que me brinda el mundo. El mundo en los términos del sistema contrario. Sí, el sistema contrario de criterios y rudimentos. Ahora veremos el segundo aspecto. ¿Cuál es el segundo aspecto? Lo primero fueron los deseos de la carne. Ahora vienen los deseos de los ojos. Y veamos rápidamente qué dice el libro de Génesis en el capítulo 3. Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. En el capítulo 3, y vamos a leer para que ustedes se den cuenta de algo y vamos a hacer un comentario. Dice: la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Comenzando por ahí, la serpiente le dijo, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Vio por medio de estos órganos que el árbol era agradable. Y no solamente esto, ahora vamos a volver a lo que hizo la serpiente, que es el sistema de engaño. Mira, sabe Dios, dice la serpiente. Bueno, hagamos una pequeña exégesis rápido, de repente en una exégesis profunda, pero usemos la hermenéutica. Rápidamente dice, no moriréis. Hoy ya le está diciendo a Eva, la serpiente le está diciendo a Eva que Dios es mentiroso. Es lo primero. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como él, sabiendo el bien y el mal. Pues realmente fue una verdad, pero una verdad tan
totalmente en detrimento, una verdad tan menoscabada, porque claramente los ojos fueron abiertos. Ahora él se cree Dios, el hombre, porque dice la serpiente, serás como Dios. Claro, porque tú te crees como Dios. Ya no lo necesitas. Ahora tú eres el que sabe el discernimiento y sabes el bien y el mal. Pero eso era lo que querías. Querías saber porque querías alcanzar sabiduría. Pero no sabes, tú no tienes tu punto de criterio. Porque el que maneja tu punto de criterio es Dios mismo, quien es tu creador. Entonces fue tremenda jugada. Y la Eva que le dio la oportunidad y le dio el terreno a la serpiente porque empezó a interactuar. No debió haber interactuado. Pero esa es parte de su autonomía, es parte de su libre albedrío, que sería el sinónimo de autonomía, es parte de su elección y de su discernimiento. Un discernimiento quebrado totalmente por el piso. ¿Qué pasó ese día? Todo el mundo sabe, la caída del hombre. ¿Sí? Algo terrible. La escritura en Lucas, capítulo 11, versículo 33, te dice lo siguiente. En Lucas capítulo 11, versículo 33, te dice lo siguiente. Vamos a ver. Te dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de una mesa se coloca un candelero para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues que no suceda que la luz que hay en ti realmente sean tinieblas. Esta es la ventana. Tu ojo, si tu ojo es ocasión de caer, ten cuidado con lo que estás mirando. ¿Qué pasó con David allá cuando salió y se puso a mirar y vio bañándose a aquella mujer? Incurrió en aquella grave falla de la conspiración contra su esposo para él quedarse con ella, porque lo vio con sus ojos y sus ojos estaban llenos de adulterio. Es una situación tremenda y cualquiera puede decir, pero yo no soy tan malo. Pero resulta ser que no es que seas a los niveles exponenciales de la maldad como la conocemos nosotros, ¿sí? Pero la verdad es que vamos a hablar del autor de prácticamente el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos? ¿Sí? Que es una carta que él escribe a Romanos en el capítulo 7. Dice: el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, si yo no sé cuál es, que esto es el mentir, es pecado, pues yo simplemente no lo tomo como pecado. Pero en el momento que me dice no mientas, entonces empieza el cuerpo a pedir mentir. No codicies. Pero yo no codiciaba, pero ya la ley te dice no codicie. Ahora empezó el cuerpo a pedir codicia, a codiciar. ¿Sí? Ayer que el mismo mandamiento que era de vida a mí me resultaba de muerte. ¿Sí? Y el pecado tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda clase de pecado, toda clase de transgresión. Y por lo tanto, estoy totalmente equivocado, estoy totalmente destituido. ¿Qué dice Pablo más adelante? El autor casi prácticamente del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Dice que él se da cuenta, que dice aquí, porque no hago el bien que quiero. Eso está en el 7:19 del libro de Romanos. Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no soy yo, sino es el pecado que habita en mí. ¿Sí? Entonces se da cuenta de algo. Con la mente quiere servir a la ley del espíritu de vida que da vida a Dios, ¿verdad? Le quiere servir a Dios, pero sus miembros tienen otro tipo de leyes que también lo impelen a hacer, y entonces empieza una lucha, y entonces él se da cuenta que dice, con una sirvo a Dios y con otra sirvo a pecado, a la muerte.
Pobre de mí, miserable, ¿quién podrá liberarme? Dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 del 19 y siguientes. Es ese. Eso es para que el que sepa allí, que no, yo no soy tan malo, es que vamos a ponerte a prueba, dirá Dios, en el sentido, de repente, vamos a ver, acuérdate de aquel joven que cumplía la ley y era totalmente un verdadero respetuoso de todos aquellos preceptos fariseicos, de los escribas y los doctores de la ley, y solamente, bueno, yo he cumplido con esto, le pregunta a Jesús, yo he cumplido con el maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no. Todo eso lo he cumplido. Bueno, te falta algo. Ve y vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y me sigues. Y el hombre no pudo. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas y su corazón estaba puesto en las riquezas. O sea, es un hombre dado a la ostentosidad, dado a lo que son los bienes materiales. Y decidió cambiar como negocio la vida eterna por algo muy momentáneo aquí, por un poco tiempo. Sigamos con la vanagloria de la vida. En el capítulo 1 de Juan, en el 2, 15 y 16, dice que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que huyas de esas cosas, que no te dejes alcanzar por ellas. La ostentación vanidosa y la opulencia, la autosuficiencia. Y entonces vamos a ver qué dice, por ejemplo, ya di unos ejemplos, por lo menos el del joven rico. Ahora vamos a hablar de qué decía, porque sobre todo el enfoque va dirigido a que tú quieres tener fama, que quieres tener gloria y que quieres tener todo tipo de reflectores sobre ti, ¿sí? Y por eso vas a hacer lo que sea necesario, te vas a jugar todo, el todo por el todo, porque esa es tu meta. Y cambiarás lo que es por lo que no es. Dice el libro de Juan, primera de Juan 2:15, dice, y el mundo pasará, pero el cielo y la tierra también pasará, el que hace mi palabra no. Por eso no te hagas amigo del mundo, porque quien se constituye amigo de Dios, del mundo, pues como el amor de Dios está en él, se hace enemigo mío automáticamente y huye de estas pasiones. Vamos a ver qué dice el libro de el Proverbios en el 23:4, y dice lo siguiente, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Pero por qué? Porque se está jugando todo. Usted se imagina cuánta gente hace cosas por el dinero, y para tener, 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 porque el tener le va a representar una serie de beneficios. Es tremendo entender esto. Y por eso es que Salomón dice, desiste, por favor, no estés actuando de ese modo. Es algo totalmente hilarante. Es totalmente, estás infatuado, eres delirante en tu pensamiento, no sabes gerenciar. Eso lo dice Salomón en el Proverbios 23:4, acerca de no te apresures a enriquecerte. Y la gente puede decir, pero es que Fernando tiene algo contra los ricos. No, es porque el dinero y el espíritu que está detrás del dinero, así como el espíritu que está detrás de la Constitución de la República, es un espíritu progresista, ¿sí? En estos días hablaba con unas personas y les decía que detrás de las cosas hay entidades espirituales. ¿Cómo qué? El espíritu que hay en la tecnología. Hay un espíritu detrás de la tecnología. ¿Cuál es el espíritu? Bueno, un espíritu que de cierta manera menoscaba. De repente van en ciertos avances y de cierta manera se ven ciertos progresos, pero hay otras cosas que van en detrimento. ¿Sí? El espíritu del dinero. ¿Por qué el espíritu del dinero? Y vamos a hacer una salvedad. La gente cree que no es real. Pero no se puede servir a dos señores, porque terminará queriendo a uno y aborreciendo al otro. El dinero también tiene un espíritu. Gracias a Dios por aquellos que no se dejaron dominar por el dinero, pero usted es la excepción, no es la regla. El dinero es el móvil de muchas cosas que son impías,
que no van acordes a la ley, como el cohecho. ¿Qué es el cohecho, Fernando? Bueno, el que de cierta manera yo me beneficie de algo ilícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo evaluaré. Dice la Escritura, dañarle el derecho al justo no es bueno por recibir algún beneficio. O sea, no seas partícipe del cohecho, pues. No seas cómplice de los malvados. Al que se merece su cuestión, al que tú estás robando, al que estás estafando, al que de cierta manera estás, al que estás engañando por el dinero y por la posición. ¿Qué significa la vanagloria de la vida, la ostentación y la opulencia? Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, y dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Aquí está. De esto es lo que me habla Primera de Juan, cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este es el mundo y el sistema de corriente del mundo. Y te dice la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación de lazo, así como dice allá Salomón en el Proverbios 23:4. Deja de ser necio, pero desiste de querer enriquecerte tan rápidamente. No te apresures a hacerlo. Si quieres tener dinero, trabaja y hazlo bien y hazlo legalmente y que Dios te bendiga. ¿Sí? Y eso es todo lo que tienes que hacer. Pero desiste si lo estás haciendo y estás pensando en poner lazo a tu camino, a tu vida. Porque el que cae en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a hombre en destrucción y en perdición. Y viene un texto áureo, te dice en el capítulo 6, en el versículo 10 de Primera de Timoteo, te dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces la vanidad. Es importante ver un comportamiento que tuvo Juan el Bautista, y vamos a leerlo bíblicamente. Juan el Bautista, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 30, dice lo siguiente, dice, me es necesario, o sea, Juan el Bautista, cuando apareció Jesús en el escenario, y Juan tenía sus seguidores ya, y tenía discípulos, dice, me es necesario que él crezca, o sea, Jesús, para que yo mengüe. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Simplemente él ni se consideraba digno de desatar los cordones de las sandalias de Jesús. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Los reflectores no pueden estar encima del hombre. Y decía un pastor por allí, a modo de chiste, que se consiguió, muy famoso, y se consiguió en un aeropuerto a un indigente alcohólico y le dijo, hermano pastor, yo sí a usted lo sigo porque usted es un tremendo hombre de Dios y yo a usted lo sigo. Y entonces el pastor le dijo, no voy a decir el nombre, pero el pastor le dijo, ahí está tu falla, me estás siguiendo a mí, tienes que seguir a Cristo. Los reflectores no pueden estar sobre mí. Póngale el ojo a la persona que usted vea que de alguna manera el ego lo tiene un poquito, ¿verdad? Se infla un poquito, eso no, y es visible. El ojo clínico. Pídale a Dios que le dé discernimiento. Entonces, dése cuenta que como voy a hacer un comentario que me parece interesante para finalizar, ya llevo unos minutos y ya vamos a finalizar. Y es lo siguiente. Hagamos la analogía de una bolsa de valores o de la gente que hace trading,
que analizan los mercados y las inversiones y el índice bursátil y aquellos y el Dow Jones y Wall Street y todo aquello y la bolsa de valores de Caracas y la bolsa de valores de Bogotá y todo aquello para mirar dónde se va a invertir. Y vamos a terminar con un texto áureo con el cual vamos a cerrar con broche de oro. Y es el siguiente. Miremos en Mateo, pero tengámoslo por aquí en reserva y ya ahorita vamos a comentarlo, pero la persona tiene que saber negociar, por lo tanto, tiene que tener habilidad, por lo tanto, debe acercarse a la sabiduría para tener puntos de referencia y de criterio, sobre todo su escritura, que te va a dar puntos de criterio y cosas que no vas a entender ahorita, las vas a entender después. Acuérdense de la terminología de postergar, de procrastinar. No ahorita, después lo vas a entender. Y tal vez las riquezas no sean para ti. Desiste, no son ningunas. Dice la escritura, en Proverbios dice, se volverán como alas. ¿Para qué te jactas de las riquezas si no son ningunas? No te vas a llevar nada. Desnudo entraste al mundo y desnudo vas a salir. Desiste. No es un llamado a la pobreza ni al voto de pobreza, es un llamado simplemente a la concientización piadosa y simplemente a la voluntad de Dios y al conformarte, pero con mucho contentamiento, con piedad y contentamiento, porque esa sí es gran ganancia. Gran ganancia para los hombres de Dios y para las mujeres de Dios es la piedad acompañada de contentamiento, la fe, el saber que has cumplido con Dios y que tu corazón delante de Él está, como dicen un término periodístico, que se rompa el celofán para que logren ver bien. Porque el celofán me muestra algo, pero tal vez está distorsionado. No, que se rompa el celofán. Mi corazón es conforme al de Dios, así como él decía de David, y como hablaba de Daniel, y como hablaba de Job, y como hablaba de esos grandes hombres. También tengo una buena referencia de ti. Y vamos a terminar, porque cuando yo te digo que el índice bursátil, cuando te digo la bolsa de valores, es que sepas en qué vas a invertir. Y tienes que ser hábil, rápido. Porque esa es la idea, como cual bolsa de valores. Y terminemos porque aquí dice, porque todo aquel, eso está en Mateo 16, 25 y 26. Dice, porque todo aquel, Mateo 16, 25 y 26, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que la pierda, por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En este momento les quiero decir que este es el sistema de valores del mundo y lo que te ofrece, esa es la oferta. Entonces, toma tu decisión, acércate a Cristo. Y como vuelvo y como te digo en el video pasado, reconoce tus pecados, tus transgresiones. Acércate al que te puede limpiar con su poderosa sangre, que es Cristo Jesús. Que si tus fallas fueran rojo como el carmesí, o si fueran negros como la grana, tus vestiduras, Dios te lavará y te hará blanco como la nieve y como el algodón. Reconócelo en tu camino, reconócelo en todo momento. En este momento te digo que lo aceptes, que Él es el Señor, tu Salvador, que le confieses tus pecados y que te apartes del mal. Y no tienes que hacer ningún más sacrificio. Simplemente, ¿qué fue lo que le dijo a la mujer adúltera? ¿Y qué fue lo que le dijo a aquel hombre que una vez curó de su cuadraplegia? Le dijo, ok, ya reconociste el pecado, vete y no peques más. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ya todo lo demás está hecho. Vete y no peques más. Un saludo fraternal a Leonardo José Prada, a María Fernanda Prada Mosquera, y nos estamos viendo en una próxima entrega. Dios me los bendiga y quiero que sepa que los quiero muchísimo.